Hey, ¿qué más pues, caliositos? Bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo videito. Les cuento que acaba de caer un palo de agua al tremendo, pero bueno, ya que el piso está bastante húmedo y vamos a ver si el agua nos deja pues grabar, que aún está brisando. No es por mí, yo cargo mi impermeable pues, sino que la cámara en las condiciones que va no es que se pueda mojar. Aquí estoy como insistiendo un poquito, pero si seguimos así toca guardarla. Bueno, muchachos, hoy vamos a tratar de hablar otra vez de un tema que es tan cansón, que nos parece tan aburridor, pero les cuento pues que es de la seguridad vial y ser conscientes de tantas imprudencias que cometemos pues nosotros como motociclistas en las vías. Y no solamente nosotros como motociclistas, sino pues también los vehículos particulares, lo que son los carros grandes, camiones, buses, volquetas, todo ese tipo. Entonces, caliositos, sean bienvenidos a este nuevo video y les quiero hablar pues de este tema otra vez, como ya les dije, tan cansón para todos, de la seguridad vial. Es porque en estos días una persona pues amiga de nosotros, amigos de la familia, personas pues muy cercanas, iban en la mañana pues como tipo 6:30 de la mañana, y un carro tuvo un accidente pues con una moto, al esquiar una moto que iba como a muy alta velocidad, y ese carro, por esquivarlo, le cayó a ella y a una niña pues de como de 3 años, tiene como 3 años más o menos, y ahí están hospitalizados. Entonces, muchachos, la verdad pues si uno pone, es a veces un poquito triste pues, porque, y no lo digo pues por este canal, porque este canal es un canal pequeño, pero lo importante es generar pues también un poquito de conciencia, ¿cierto? Y así se vuelva repetitiva, pues ¿qué más se le va a hacer, muchachos? Entonces, así poniéndolo como un poquito irónico, si uno pone, por decir, un video de seguridad vial y concientización vial a un lado de un video que diga los 20 perros más feos del mundo, ya ustedes se imaginarán cuál tendrá más visita. O si usted lo pone a un lado de tal modelo, salió en ropa interior o en bikini, ya ustedes mirarán cuál tiene más visita. Entonces, muchachos, por eso pues a veces sé que esto es un poquito molesto, no nos gusta verlo, pero nos toca también como motociclistas ser conscientes y generar un poquito de conciencia, como ya lo dije, muchachos. Y bueno, un abrazo para todos los que ruedan con pasión, con prudencia y con humildad. Y recuerden esta frase, muchachos, que el ego para lo único que sirve es para meternos en problemas. Entonces, caliositos, yo en estos días pensaba, bueno, ¿de quién es la culpa tanta imprudencia en las vías? Tanta imprudencia, tanta persona o tanto motociclista, y con esto pues no quiero criticar a nadie, pero la verdad sea dicha, muchachos, entonces yo pensaba de quién es la culpa. Entonces yo muchas veces he dicho pues acá en los videos que pues puede ser de los concesionarios, que no hacen sino vender y vender motos, y uno nunca los ve pues como haciendo, por decir, capacitaciones o invirtiendo pues un poquito en campañas de sensibilización vial y seguridad vial. Pero la verdad, muchachos, y puede ser la culpa de ellos y de varios factores, pero todo empieza en casa, muchachos, ¿cierto? Todo empieza por ahí. Entonces, por mi experiencia propia, yo saqué el paso como en la licencia de conducción como en el 99 más o menos.
echen cuenta cuánto hace. Y solamente he ido a algunas capacitaciones como en dos fotomultas o fotocomparendos, como dicen, como se llaman. Solamente he ido pues a esas capacitaciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir, muchachos? Que uno saca el pase, la licencia, y nunca más se vuelve a decir voluntariamente voy a ir a retroalimentarme. Pensamos que ya todo nos la sabemos, pensamos que ya no necesitamos sino solamente agarrar la moto y conducirla, manejarla y ya, y nunca más lo volvemos a hacer. Y lo digo pues por mi experiencia, porque la verdad nunca más volví a tomar un curso por cuenta propia. Y yo estuve buscando inclusive como escuelas o personas particulares que hicieran ese tipo de gestión o de cursos. La verdad yo no encontré, y creo que es por el poco mercado que eso tiene, me imagino, porque es que en realidad la gente no se interesa por ir a decir voy a hacer un curso de conducción después de tener su licencia. Inclusive le cuento, muchachos, que yo cuando saqué mi licencia ni siquiera tuve que ir a hacer el curso. Yo fui y la solicité, no más. Fui, la solicité y listo, me la entregaron. Yo ya aprendí a manejar pues tomando clases de una persona que me las dio así particular. Yo compré la moto sin saber manejar, y eso pues la compré de segunda mano, usada. Y ya, y fui y pedí la licencia y me la dieron. Y por lo menos ahora toca ir pues a un curso, ¿cierto? ¿Queda uno del todo en estos momentos aprendido? No, yo lo dudo mucho, muchachos. Sí, la aprende uno a mover y a manejar, pero en realidad pues uno necesitaría capacitarse mucho más tiempo. Entonces la cuestión es, muchachos, que tomamos un curso y nunca más lo volvemos a hacer. En seguridad vial, la verdad no le paramos ya más bolas a eso. Es algo tan simple, muchachos. Valiositos, vea, yo veo por los barrios a veces el papá, la mamá, o inclusive los dos, con uno o dos niños en las motos y sin casco, ninguno. Entonces, muchachos, ¿qué le estamos enseñando a los niños? ¿Qué es lo que le estamos nosotros dando ejemplo? A que cuando vayan creciendo tomen una moto. Y la verdad no creo que esos padres le hablen de seguridad vial a sus hijos. Usted pasa por el lado de un colegio, y lo digo porque es que yo lo he visto, muchachos, no lo estoy diciendo porque me lo estoy inventando ni porque esté aquí imaginando pues como cosas para hablar. Yo he pasado por los lados de los colegios, por las entradas principales, que a veces tengo que pasar, a veces casi todos los días, y ve llegar las mamás con los niños en moto y sin un casco. Hombre, y uno piensa, hombre, ¿qué le estamos enseñando a los niños? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Entonces, ¿por qué les digo yo, muchachos, que todo empieza desde casa? Porque desde ahí viene la cultura desde hace muchos años, de que no cuidamos nuestra seguridad, nuestra integridad, y si vamos en una moto, pues imagínese usted. Entonces los niños, ¿qué ven? ¿Qué están viendo? Que no se ponen un casco cuando ya son jóvenes, que son los que ahora uno ve que siempre se accidentan bastante. Se ponen a veces un casco por cumplir, solamente por cumplir y no más. Pero si fuera por otra cosa no se lo colocarían, y se colocan unos cascos que no cubren nada, que no sirven para nada, cascos viejos, cascos de 6 y 7 años y 10 años, y todavía se lo están colocando, y pues no nos importa prácticamente nada, muchachos, no nos importa nada.
Entonces yo digo también, muchachos, que esto, lo del SOA, de esto se convirtió en un negocio, porque eso cada quien son como tres terceros mordiendo de ese SOA. Y todos los días, o cuando en enero que sube eso, que sube bastante, siempre dicen es que porque hay mucha accidentalidad, entonces les toca subirlo. Pero yo digo que eso más que todo no es por eso, sino porque todo el mundo, hay mucha gente mordiendo de ahí, entonces no quieren soltar esa tetica, por decirlo así. Hombre, ¿por qué no? Como yo ya les dije, uno no, después de sacar el pase, nunca vuelve a hacer un curso en el año de sensibilización, de seguridad vial. ¿Por qué no bajan, no reducen el precio de ese SOA? Y yo digo que, pues no sé si la idea será muy loca, pues hacerlo obligatorio, de que los motociclistas tengamos que ir, y muchos me dirán, pues me irán a criticar por esto, pero es que yo no veo otra forma de que podamos tomar conciencia de tanta imprudencia en la vida y la forma de conducción que estamos realizando. Entonces yo digo que eran de reducirlo, y que los motociclistas deban de hacer un curso, mínimo 1 o 2 cursos obligatorios en el año, muchachos, ¿de qué? Pues que nos hablen de seguridad vial, de lo importante que es usar protecciones y señales de tránsito, porque me voy a incluir ahí, porque no voy a decir que muchos, ni pocos, ni poquitos, ni como uno muchas veces se expresa, muchachos. No, que digamos, a veces no conocemos todos bien las normas de tránsito, no conocemos señales de tránsito. Nos falta mucho por aprender, muchachos, y creemos que solo con que nos den el pase, o porque llevamos 20 o 30 años conduciendo moto, ya no la sabemos toda, ya no necesitamos más nada, y no es así, muchachos. Yo pienso que no es así. Ahora, hay otro tema muy complicado también, Calidositos, que no solamente los que manejamos moto o carro deberíamos de saber todo lo que es y concientización y seguridad vial. Como peatones, todos, esto es la responsabilidad de todos, porque en el momento en que una persona, un niño, pone un pie en la calle, ya se convierte en un ente vial, muchachos, ya se convierte en un factor vial. Entonces muchas personas ni siquiera saben, porque cuando un carro va a girar, que pone una direccional, ni siquiera pues tiene como en cuenta eso, ¿cierto?, para cruzar la calle. Entonces esto es de todos, muchachos. La seguridad vial nos coge a todos, conductores y peatones, desde la persona más adulta hasta el más niño que ya puede caminar, que ya lo sacan en la calle. Debiéramos de ser conscientes de la seguridad vial, y en el momento, muchachos, que salimos a la calle, saber que así seamos peatones, debemos siempre estar atentos, muchachos. Entonces, bueno, muchachos, como ya les dije, esto es un tema un poco maluquito, aburridorcito. Sé que no nos gusta mucho, y más cuando de pronto se extiende mucho así como la charla, pero Caliositos, mi sugerencia es que veamos videos, que si no podemos hacer otro curso, si no podemos retroalimentarnos de manera pues de ir a hacer un curso o algo así, por lo menos veamos videos, que eso sí hay bastante en tema de seguridad vial. Como ya les dije, muchas veces vemos cosas que lo único que hacen es quitarnos el tiempo, que no sirven para nada, que no le damos ningún provecho pues a esas cosas. Como ya les dije, si usted pone un video de seguridad vial, lo pone al lado de un video que diga los 20 perros más feos del mundo,
Ya ustedes saben cuál es la respuesta, cuál video ven. Y por lo menos lo digo porque me he puesto a hacer las comparaciones. Cuáles videos tienen más reproducciones, y por eso saco la conclusión, muchachos. Entonces, bueno, calidositos, les voy a dejar por acá este videito. Cuídense en las vías cuando el piso así está húmedo como estamos en estos momentos. Bajen mucho más la velocidad. Ay, ay, ay. Véalo, por ejemplo, como este motociclista compañero que va aquí al ladito. Ahí va echando humito. Y ya ustedes se imaginarán de cuál. Pues bueno, muchachos, nosotros mismos nos labramos el destino. Nosotros mismos somos los responsables de muchas veces de nuestra seguridad vial, muchachos. Usemos protecciones, muchachos, usemos guantes, por lo menos. Usemos un buen casco, muchachos. Y recuerden que muchas veces no es solamente bajarle a la velocidad, porque usted puede ir a 20 kilómetros, caliositos, y se pueden accidentar. Son muchas cosas. Mantener una moto en buenas condiciones, bueno, revisar sus frenos, revisar sus llantas, mantenerlas en buenas condiciones, muchachos, para que podamos rodar un poco más tranquilos y seguros. Bueno, caliositos, Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo video. Y chao, chao.